retomando las esquirlas esperísticas. Bueno, ayer lo decíamos, ¿no? Había renunciado a su candidatura a diputado nacional a la provincia de Buenos Aires. La renuncia había sido aceptada por Javier Milei, pero quedaba un tema conflictivo y que se iba a resolver, tal vez hasta con escándalo, en la jornada de mañana la Cámara de Diputados. Era que la oposición pedía la cabeza de José Luis Espert al frente de esa comisión, justamente por los escándalos que vinculaban o vinculan al diputado nacional de La Libertad Avanza con Freddy Machado, este hombre acusado por la justicia norteamericana de lavado y narcotráfico. Bueno, se anticipó a la jugada de la oposición que tenía que reunir para aquella jornada, porque era un pedido sobre tablas los 2/3 de la Cámara. Digo, se apresuró y le ganó la cuerda, por decirlo en términos automovilísticos, José Luis Espert a la oposición y renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, un cargo que va a ser ocupado por Berti Venegas Lynch, que también es economista. Ahora, esto se da en el marco en el que justamente el Gobierno Nacional tiene sumo interés en tratar el presupuesto. Sería el primer año, el 2026, el que administra los destinos de la Argentina, Milei, con un presupuesto que pasa por el Congreso. Recordemos que durante el año 2024 Javier Milei utilizó o prorrogó el presupuesto de Alberto Fernández para conducir justamente la Argentina. Tenía allí algunas facultades delegadas y eso le favoreció en el primer año de gestión. También lo hizo en 2025, pero de una manera diferente. ¿Por qué? Porque para 2025 el oficialismo había llevado a la Cámara de Diputados ya por el mes de septiembre, cuando marca la ley, un proyecto de presupuesto, pero fue este hombre que vemos allí en pantalla, José Luis Espert, en el que al frente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda se ocupó de demorar, de cajonear, de no llamar al debate, hasta que finalmente el Ejecutivo retiró ese proyecto de presupuesto para este año que está corriendo porque no tenía ningún interés en tener un presupuesto debatido y aprobado en el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque de esa manera sigue gobernando todo 2025 con el presupuesto de Alberto Fernández 2023. Como comprenderán, con los parámetros de inflación y con lo que ha pasado en la República Argentina, los números no son iguales. ¿Y esto en qué deriva? En que justamente al haber más recaudación, al haber más exportaciones, al ser los números diferentes, le permite al gobierno tener distintos ingresos y también utilizar los recursos que quedan y no están proyectados en ese presupuesto de hace 2 años atrás, utilizar esos recursos de manera discrecional. Esto es lo que querían evitar justamente los gobernadores con este proyecto de la redistribución de los ATN, que todavía está empantanado en el Congreso, que lógicamente tiene ya de por sí el veto del Gobierno Nacional, y habrá que ver después de las elecciones del 26 cómo se recomponen las relaciones para que se vuelva a discutir de los aportes del Tesoro Nacional a las provincias, o eventualmente cómo se rediscute lo que tiene que ver con los aportes que están ya establecidos de coparticipación. Más allá de todo esto, la situación de Espert, podríamos decir que, lejos de aclararse, oscurece. Ha habido algunas declaraciones de Freddy Machado, este hombre, insisto, acusado en los Estados Unidos, que está también bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia, porque hoy, en el marco de lo que son las acordadas de los martes, puede llegar a resolver o a habilitar la extradición de este hombre que fue capturado en el aeropuerto de Neuquén a través de un pedido y una cédula roja de Interpol, y que ahora los Estados Unidos reclaman su extradición. Tal vez la Corte hoy, si se aboca a esta cuestión, si Rosati como presidente de la Corte lo pone dentro del temario de las acordadas hoy, podríamos estar teniendo esta tarde la información de que efectivamente Freddy Machado va a ser extraditado. Pero Freddy Machado habló con la Agencia de Noticias Argentinas y también con Radio Rivadavia. Allí aparecen algunas cuestiones, que no solo fueron $200.000 que efectivamente se le transfirió a un banco allí a una cuenta de los Estados Unidos de Espert, sino que también hubo algunos aportes de campaña acá. Machado habla de $150.000 o $200.000 que fueron utilizados para el
pago de, para el pago de alojamiento, para el pago de comida, relata cómo se conocieron con Espert, habla de que era un grupo muy chiquitito y que en algún momento llegó el tema del dinero, que eran 3 o 4 locos, dijo Machado, así que la inversión no era mucha. En algún momento, esto en boca de Machado, Espert le dijo, desde el punto de vista monetario, ¿nos podrás dar una mano? Porque realmente estamos en bolas. Bueno, Espert había dicho que él no había solicitado dinero, habrá que aclarar esta cuestión y eventualmente si esto se redujo a los $200.000 que terminó cobrando Espert derivado de una minera en Guatemala, también propiedad con la que trabajaba Freddy Machado. Dice, y esto será materia de consulta seguramente, dice Machado en la entrevista que se reunieron en un departamento muy chiquitito en alguna ocasión, en el que estaba José Luis Espert, que estaba Luis Rosales, quien fue finalmente candidato a vicepresidente de José Luis Espert en las elecciones en las que el candidato participó para intentar acceder a la Casa Rosada, que estaba Dick Morris, que es un asesor especialista en estrategias de campaña y que también estaba en ese departamento, insisto, dijo 2 veces muy chiquito, Lilia Lemoyne. Esto aparece como dato nuevo, hasta el momento no se sabía o no había sido mencionada Lilia Lemoyne en conversaciones o como una persona que conoce a Freddy Machado, así que cuando empiecen las entrevistas, que ya han sido 2, más lo que está requiriendo la justicia, habrá que ver dónde termina esto que, por supuesto, todo el mundo lo recuerda y si no lo decimos, ha estallado hace 7 u 8 días a partir de una denuncia de Juan Grabois, que es candidato a tercer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por la estructura de Fuerza Patria. Así que, lejos de terminarse la historia de Espert y de Machado, bueno, esto podría llegar a seguir y es lo que el gobierno no quiere tener en foco. Por eso la participación ayer de Milei en el Movistar Arena, tratando de sacar un poquitito el eje de lo que está teñida la campaña, que es justamente de Espert, que ahora va a seguir con el tema de la reimpresión de boletas. ¿Se van a reimprimir? ¿No se van a reimprimir? Bueno, la justicia pidió 2 consejos para ver qué hacen con estas cuestiones. Esto es complejo y con esto ya voy cerrando. ¿Por qué? Porque se va a votar con boleta única papel, ya no son las tradicionales boletas que imprimían los partidos. Es decir, que la impresión de la boleta única de papel tiene que tener, o reimpresión en este caso para sacar la figurita de Espert que ha renunciado, tiene que tener el consentimiento de todas las fuerzas políticas. Y más allá de eso, ver si se llega con los tipos de impresión. Para imprimir todas las boletas de la provincia de Buenos Aires, que son 13.500.000 electores, más un 5% de excedentes de boletas por las dudas, participaron 2 imprentas. Para imprimir todas las boletas del país que van a ser utilizadas, participaron 7 imprentas. Ahora lo que se estaría por cerrar es que si hay una habilitación de la justicia para reimprimir las boletas, tendrían que participar esas 7 imprentas nacionales para llegar a término y no alterar el cronograma electoral. Ojo con esto, he escuchado ya en varias ocasiones que, bueno, no habría que alterar el calendario electoral. Cuidado con esto, el día 26 son las elecciones nacionales. Gracias, Darío. 10 minutos para las 11 de la mañana. Julián. Juliancito. Escúchame, Facu Arana. Acundite. ¿En qué lío se metió ahora?